tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Carla Jarada. Bienvenidos efectivamente a este segundo curso virtual de Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Recordar que este curso obviamente nace en el marco de la ley 3043, que es el no castigo físico ni humillante a los niños, niñas y adolescentes. Vamos avanzando en estas sesiones y estamos en la sesión número 9, titulada hoy Actores de protección, roles, funciones e instrumentos de gestión. Nos vamos acercando al final de este curso virtual, pero no se preocupe que todos quedan grabados en nuestra plataforma. Por supuesto, la dirección va a aparecer en cualquier momento aquí abajo de la pantalla, que es www.salgalucapacitacion.com, así /Infancia sin Violencia 2. Así que si usted no puede verla hoy en vivo porque no ha podido llegar hasta donde se reúne con sus colegas, puede verla desde mañana temprano colgada como siempre. Así que podrá observarla, ver si usted no ha entendido algún tipo de concepto, la puede volver a ver si quiere, también para discutirla con sus colegas operadores de justicia. Muy bien, hoy vamos a hablar, ya le hemos mencionado, sobre los actores de protección, roles, funciones e instrumentos de gestión, y nos acompañan justamente esta tarde dos representantes interesantes, uno vía Skype, pero en el estudio está con nosotros Håkan Sieberling. Él es director ejecutivo en Perú de The Sport Foundation. Él está aquí hace bastantes años, pero en la Fundación 2. Muy buenas tardes, Håkan. Y también vía Skype estará con nosotros conversando Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Decirles, señores, que escriban, nos recuerden que tenemos ahí nuestra plataforma para que ustedes comenten, hagan sus preguntas, cuenten sus anécdotas y las experiencias que tienen o, digamos, las situaciones a las que se enfrentan en sus localidades para poder trasladárselas a los especialistas que nos acompañan el día de hoy y que ellos también respondan a sus curiosidades, porque en este intercambio de experiencias podemos enriquecer el día de hoy justamente este tema, ¿no? Esta sesión. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se mueva. Recuerde, escríbanos y regresamos para empezar con las exposiciones. Madre, padre de familia y profesores. Educar no es castigar ni humillar, es escuchar y respetar. Vamos, atrévete a criar con amor. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón.
Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro rol de exposiciones y el primero es Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Lo vamos a hacer vía Skype y vamos a ver qué nos cuenta en base a su experiencia. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Carla, y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y saludo también a todos los alumnos y alumnas de este curso. Cuéntanos cuál es tu experiencia. Hoy el tema en esta sesión es actores de protección, roles, funciones e instrumentos de gestión. En base a tu experiencia, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar respecto a esto? Respecto, ¿no es cierto?, a una infancia sin violencia en el marco, por supuesto, de la Ley 3043. Bueno, yo creo que, en primer lugar, económicamente, uno puede concluir que esta es una buena inversión. Digamos, no solamente en el aspecto de desarrollar las potencialidades de cada niño, niña y adolescente, pero además está económicamente demostrado y el portal de inversión en la infancia y el curso ha mostrado el efecto positivo que tiene, no solamente en el desarrollo de las personas, pero también en ahorros de otros costos que por las consecuencias que esta puede tener el uso de la violencia en la educación, puede tener niños, niñas y adolescentes. Creo que desde el mandato desde hace unos 10 o 15 años, organismos internacionales, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, han venido adoptando o trabajando en lineamientos que permita orientar a un derecho a la educación o el desarrollo de un niño, niña y adolescente libre de cualquier forma de violencia, ¿no? De ahí la importancia de normas como se han adaptado en nuestro país y también con el decreto supremo que finalmente salió a inicios de este año, que permite de cierta forma ver cuál es el marco institucional que se puede implementar para cumplir con este objetivo que es sumamente loable. Nosotros, yo en la Clínica de Derechos Humanos, parte de nuestro trabajo es analizar cómo las políticas de estados, determinar si estas están de acuerdo o no con los estándares internacionales en derechos humanos. Entonces, nuestro objetivo es trabajar con estados, trabajar con instituciones para que puedan implementar este tipo de políticas públicas. ¿Y cuál es, digamos, el resultado de esto de trabajar con estados y países? ¿Hay una voluntad? Porque muchas veces hay un doble discurso, decir que se tiene una voluntad, pero al final no la hay, porque hay países que les conviene que su población sea, y lo voy a decir así de duro, ignorante en estos sentidos, para poder tener voluntades de alguna manera subyugadas. Pues yo creo que, sin entrar a temas que van más allá del objetivo del curso, pero digamos, nuestro país es un ejemplo perfecto de esto. Nosotros tenemos una ley de castigo, que prohíbe el castigo físico y humillante, y tenemos un decreto que la diferencia de años son creo que 3 o 4 años, ¿no? Y generalmente en nuestro país, y las personas que nos están viendo ojalá estén de acuerdo conmigo, la excusa de ciertos servidores públicos para no cumplir una ley es que falta el reglamento, ¿no? Entonces vemos que hay un marco legal, hay un marco institucional, y nosotros lo vemos en nuestro país. Tenemos ministerios, tenemos viceministerios, DEMUNAS, otras instituciones, ¿no? Entonces, el problema no es la creación de un marco jurídico institucional, que es distinto a lo que uno puede ver en otro que nosotros podemos implementar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un elemento que deberíamos tener en cuenta a personas con discapacidad, que es muy importante, no quiero denegar, pero... Salvador, te vamos a dejar un ratito porque estamos teniendo problemas de conexión, me parece, porque te estamos escuchando un poco entrecortado. Vamos a tratar de solucionar este tema para que la gente que te esté escuchando te escuche mejor, porque creo que lo mejor es que ellos se queden con el mensaje. Y volvemos contigo más adelante, vamos a arreglar esa situación y volvemos contigo para que termines con tu exposición.
Pero entre las cosas que ha dicho Salvador, que es muy importante, que el problema en nuestro país, por ejemplo, no es un tema de marco jurídico legal que lo hay. El tema es otra cosa, ¿no es cierto? Y más adelante, cuando él regrese, lo va a explicar mejor para nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos aquí con nuestro curso virtual en esta 9ª sesión en Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Volvemos. Madre de familia, si queremos un mundo mejor, criemos con amor. Ya sabes, atrévete a criar con amor. Muy bien, vamos a continuar entonces mientras retomamos la conexión con Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa vía Skype. Vamos a presentarles un video noticioso, por supuesto, sobre la situación de violencia, y esto viene desde nuestra plataforma de ANI, por supuesto, de aquí de Salgalú. Vamos a verlo. Los episodios de abuso infantil reportados en lo que va del año van en aumento. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y julio de este año se han atendido 22.795 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los centros de emergencia mujer de todo el país. Esta cifra es mayor en 45% a lo reportado durante el mismo periodo del 2017. Muy bien, ¿qué tal cifra? Decíamos aquí, comentando, decíamos 22.795.000 casos de violencia reportados este año, solo en el 2018, en los centros de emergencia de violencia, como para tomarlo bastante en cuenta, porque ha subido, ¿no es cierto?, obviamente en el porcentaje. Esto en referencia a los años anteriores. Pero bueno, vamos a conversar también con nuestro siguiente expositor. Está con nosotros Håkan Sieberling, él es director ejecutivo en el Perú de The Spur Foundation, que trabaja aquí hace 2 años con la fundación respecto a la gestión de cambio. Pero, ¿qué es gestión de cambio? ¿Cómo se trabaja eso en nuestro país? Bueno, él nos los va a explicar. Muy buenas tardes, Håkan. Muy buenas tardes, Carla. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gestión de cambio en este caso realmente se trata de una gran pregunta de partida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr como sociedad? ¿Qué es lo que buscamos en nuestras vidas? Y si nosotros trabajamos con la hipótesis de que todos buscamos realmente seguridad, salud, confort y calidad de vida, ¿no? Y si ponemos esto en contexto de calidad de vida, confort, ¿no? Seguridad también, a nadie nos gusta que nos pega a alguien, ¿no? Entonces puede ser que son expresiones culturales, pero pensamos que realmente todo esto se debe, violencia en una sociedad se debe a ignorancia de cierta forma, ¿no? Que nos faltan las palabras, ¿no? ¿Por qué pegamos a nuestros cónyuges, a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿no? Es una frustración normalmente que hace que no sabemos qué hacer, ¿no? De ahí sale el chicote o pegamos porque somos tan frustrados que no encontramos otro recurso. Y entonces la pregunta aquí, ¿cómo cambiamos las conductas? ¿No? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de ver a nosotros mismos y nuestra sociedad? ¿No?
Y nosotros pensamos que es importantísimo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, es que vamos buscando soluciones que nos permiten actuar de otra forma. Si pensamos en el Perú, ¿no? Tenemos muchas personas que no han podido terminar secundaria, que no han podido terminar primaria o que de repente nunca han tenido la oportunidad de ir al colegio. No tenemos bibliotecas donde todos podemos ir a leer o conversar, y no tenemos el costumbre de sentarnos a leer cuentos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pensamos que si empezamos a trabajar educación comunitaria, si pensamos todos a cuestionarnos cómo podemos aprender un poco más, cómo podemos aprender a hacer cosas de otra forma, ahí podemos crear una sociedad sin violencia, donde podemos tener un círculo virtuoso donde desarrollamos otras formas de ganarnos la vida, es donde podemos celebrar nuestras expresiones culturales de otra forma o más, porque hay muchísimas celebraciones, hay manifestaciones que ya se hacen, donde podemos cuidar nuestro medio ambiente de una forma consciente todos, ¿no? Y además donde podemos tener esta sociedad democrática, donde todos participamos, ¿no? Ahí eso es, ¿no? Cómo aprendemos a expresarnos de tal forma que podemos relacionarnos de otra manera, de conversar el uno con el otro en vez de generar la violencia. Cómo generamos esta sociedad donde podemos comunicarnos con nuestros hijos sin la necesidad de deprimir a alguien, ¿no? Porque al final del día, cuando la violencia no es solamente física, es verbal, es psicológica, ¿no? Entonces, la gran pregunta, el cambio de la sociedad, y nosotros pensamos que educando por ejemplo, en mi pueblo en Suecia, un pueblo chiquito, 2.500 habitantes, el centro comunal era la biblioteca, o es la biblioteca. Eso. Vamos a regresar contigo en cualquier momento, porque a mí, bueno, te voy a hacer la pregunta de una vez para luego ya, digamos, conectar con Salvador, que está en Ottawa, y es ¿cómo cambiamos ese discurso? ¿Cómo aprendemos a no ser violentos y tener otro discurso, digamos, más tierno con los niños? Como si tenemos personas que en ese momento nos dicen, pero a mí también me han tratado así, a mí también me han tratado con chicotazo, ¿no? Chancletazo, y yo estoy bien, no tengo ningún problema, ¿no? Yo soy normal, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos qué es normal. ¿Qué les dirías a ellos? Por ejemplo, que hay muchos que están detrás de la pantalla que nos están mirando, ¿no? Bueno, la primera pregunta ahí es ¿a ti te gustó que te pegaron? Bueno, muchos nosotros cuando nos han pegado hemos salido con lágrimas, ¿no es cierto? Y hemos estado bastante tristes. Yo creo que la gran pregunta viene por ahí también, ¿no? Realmente, ¿queremos que nuestros hijos vivan lo mismo que nosotros? Ese sería el punto número 1. Bueno, te voy a dejar un momentito, Jocan, un ratito, porque nos vamos a enlazar nuevamente a Ottawa con Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de los Derechos Humanos en la Universidad de Ottawa, con quien nos habíamos quedado pendientes en la conversación. Salvador, ¿cómo estás? Otra vez. Bien, muchas gracias. Ojalá que ahora sí espero una mejor comunicación y muy interesante la conversación que han estado teniendo. Así es. Bueno, en base a eso, ya con este nuevo ingrediente y con tu experiencia que nos contabas que en nuestro país, por ejemplo, el Perú, en temas de violencia, tú te habías quedado diciendo, o hasta donde te entendimos, que nuestro problema no es el tema del marco jurídico legal. ¿Cuál es el problema entonces en nuestro país? Bueno, nuestro problema, yo creo, y eso no es solamente un único problema en el caso de nuestro país, es un problema que vemos regionalmente, es que nosotros a veces estamos discutiendo las minucias sobre qué es enfoque de género, qué es enfoque de personas con discapacidad, qué es el enfoque intercultural, pero esta discusión no se ve reflejada en la precisión de funciones y atribuciones que se tiene a nivel de gobierno, en todos los niveles. Entonces, yo veo que uno de los problemas, los cuales se puede aplicar a temas de pueblos indígenas, a planes nacionales de derechos humanos, es que usted tiene, por contentar a todos los subsectores y subsectores que puedan tener algún tipo de incidencia en la materia, se están peleando
por quién tiene que ejecutar A o B, C. No quiero hacer referencias a ningún caso, pero cuando se creó la MIDIS, en el gobierno pasado o antepasado ya, ese fue el problema. ¿A quién le compete temas de infancia? Entonces se mantiene el MIMP, el MIDIS asume todo. Cuando se creó el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, entonces, ¿a quién le compete el tema indígena? Pero ¿a quién le compete el tema de infancia indígena? Entonces, yo quisiera poner esto más que nada porque refleja gran parte de los problemas que nosotros vemos en poner este discurso o estas victorias jurídicas en la práctica, ¿no? Y mientras tanto, nosotros, el problema de la infancia de nuestro país sigue con los mismos problemas. O sea, hoy, nuevamente, un poco un comentario aparte, enhorabuena que el gobierno lanzó la campaña de lucha contra la anemia, el amor de hierro, ¿no? Pero se debe reconocer que en los últimos 2 años ha aumentado 3 puntos porcentuales la anemia, ¿no? Entonces, lanzamos campañas o creamos un marco, pero ¿cuál es el seguimiento que hacemos? Y este es, creo que, un tema que deberíamos hacer énfasis. Y creo que las DEMUNA, ¿no? Sé que gran parte de la audiencia de este curso trabajan en la DEMUNA, el sistema de rendición pública de cuentas. Entonces, este es un elemento que a través de comunicación y de, efectivamente, no necesariamente las denuncias, sino presentar o identificar potenciales escenarios de violencia, ayudaría a crear soluciones locales. Y esto es independientemente de discusiones sobre el reglamento u otro tipo de formas, ¿no? Y un segundo punto que creo que es importante tener en cuenta es el deber de prevención, ¿ya? Generalmente cuando se adoptan normas o políticas en derechos humanos se habla de garantía, ¿no? Se habla de implementación normativa, en algunos casos implementación de modificaciones al código penal, pero en este caso, ¿no? O en este tipo de contextos es la prevención, porque estamos aquí hablando de actitudes locales, de cambio, como bien lo mencionó el otro invitado, ¿no? Cambio de pautas de comportamiento. Y sobre esto, yo estuve viendo una encuesta del ENDES del 2015, ¿no? En la cual refleja, ya con la ley ya habiendo sido adoptada, refleja que 4 de 10 personas, de niños, niñas y adolescentes, consideran que deben ser golpeados para educarse, ¿no? Mientras que el 20% de las mujeres entrevistadas en esta ENDES de 2015 hablaba de la importancia del castigo físico, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Digamos, más allá que podamos tener marcos legales o institucionales, si nosotros no convencemos o no tenemos en cuenta que los niñas y adolescentes deben saber que esto está mal y que los padres y madres deben descartar el castigo físico como una forma de educación, que no lo es una forma de represión, no vamos a poder lograr cambios significativos. Muy bien, Salvador. Solo una última repregunta. ¿Cómo cambiamos esa situación? Porque discusiones de distintos sectores van a haber de todas maneras. Tú hablas de voluntad política para hacerlo, más allá del discurso político, la voluntad real de hacerlo. Pero ¿cómo empezamos? Si en este sentido, en nuestro país, por ejemplo, hay un Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, es decir, los niños están en esas poblaciones vulnerables y a veces las decisiones no se toman porque los niños no votan, pues entonces como no es una población importante en nuestro país, no son tomados en cuenta. ¿Cómo empezamos a estructurar y darles la importancia de vida? Pues yo creo que ahí las experiencias locales son el camino, porque si uno piensa en estas políticas de arriba hacia abajo, ¿no? Verticales, pueden funcionar a nivel político. Entonces, nuestro país nuevamente ha adoptado un marco legal que además está dentro de la línea de los Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030, va en la línea de recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos del Niño, va en la línea del informe de la Comisión Interamericana sobre la erradicación del castigo corporal. Pero ¿qué pasa nuevamente a nivel local? Digamos, no se le puede pedir a una persona en una comunidad periurbana, ¿no? Si usted se ha leído los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es eso,
pero sí se le puede pedir la inclusión de sus pautas, de su forma de su interactuación con las personas y su legitimidad más allá del título de la función pública para introducir este tipo de cambios, ¿no? Entonces, digamos, yo no quisiera ser un recetólogo, ¿ya? No me gusta ese tipo de personas que vienen a predicar qué es lo que uno debe hacer o no, pero sí deberíamos dar un mayor espacio con un presupuesto necesario para que a nivel local, pero estoy hablando a nivel comunitario, a nivel de pequeños, hasta caseríos, si usted quiere utilizar el término, que puedan permitir ese tipo de desarrollo. Muy bien. Violencia contra la mujer, y las repercusiones están. Violencia contra la mujer no empieza con el feminicidio. Esto comienza con la aceptación de que la violencia, desde la violencia, es una forma para conseguir lo que uno quiere. Muy bien. Los crímenes violentos tienen ese origen. Entonces es casi como un parámetro de conducta que se puede cortar. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. De hecho, que es un insumo muy importante además para todos aquellos que nos están escuchando al interior del país, sobre todo porque los que nos escuchan están en el interior del país y ya has hablado de experiencias locales. Y ese va a ser el siguiente dato que vamos a coger bajo la experiencia de Håkan Sieverling, director ejecutivo del Perú Daddy Sports Foundation. Muchísimas gracias por habernos acompañado y más adelante vamos a pedir seguramente algunas consultas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos justamente con la experiencia de Håkan Sieverling. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muy bien, hace unos momentos Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, nos decía vía Skype que claro, en cada localidad, ¿no es cierto?, que el trabajo en cada localidad es importante para poder sumar las experiencias de los locales con aquellos operadores de justicia, y esto creo que es importante para todos aquellos de los que nos están mirando. ¿Por qué es importante eso? Porque claro, nadie se va a leer, como nos decía Håkan ahorita, las
40.000 leyes sobre el tema que existen en nuestro país. Y por eso ahora vamos a conversar con Håkan Sieberling, director ejecutivo en Perú de Disport Foundation, que hace justamente un trabajo a nivel local al interior de nuestro país. Esto en base a que Suecia, obviamente su país de origen, ha trabajado durante muchísimos años sobre este tema. Y por eso, en base a su experiencia, vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ya habíamos empezado a hablar en realidad, sí. Pero vamos a lo profundo, ¿no? Tú nos decías que en nuestro país efectivamente hay 40.000 leyes al respecto, pero por supuesto alguien en su caserío, en su localidad, alguien que está en el día a día, no se va a poner a leer las 40.000 leyes respecto a la infancia, ¿no es cierto? No son 40.000 leyes al respecto a la infancia, sino en total. En total. ¿Tú sabías que la corrupción es prohibida en el Perú? Es ilegal, imagínate. Tenemos un código de tránsito, ajá, que es igual que el que tenemos en cualquier otro país del mundo, y es ilegal manejar mal. Ajá. Claro, igual lo hacemos, ¿no es cierto? Igual lo hacemos. Hay corrupción, claro. Es ilegal maltratar a las personas, igual lo hacemos. Igual lo hacemos. Entonces, realmente no es un tema de legislar. Podemos poner cualquier cosa en un libro de leyes, pero al final del día todo se trata de la conducta del individuo. Y tal como mencionó Salvador aquí, empieza con nosotros mismos, ¿no es cierto?, a nivel individual. Después del individuo sigue la familia, nuestros círculos de amigos, la comunidad, ¿no es cierto? Y después subimos a otros niveles de la sociedad. Pero cualquier cambio que buscamos tiene que empezar con estrategias de llegar al individuo. Entonces, como mencionamos aquí antes, el tema de cómo hemos logrado algún grado de desarrollo en Suecia, todavía existe violencia en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Claro. Contra niños, mujeres, hombres, todos. Pero es un tema de trabajar valores en los colegios, trabajar con los papás, ¿no es cierto? Trabajar alfabetizando, dándoles como mencioné antes, ¿no? El tema de darles un lenguaje a hombres y mujeres para poder conversar. Y evitar que nos quedamos cortos en palabras y ahí empiezan las cosas físicas que no queremos, ¿no es cierto? Y también es el tema de infraestructura, ¿no? Si nos sentimos maltratados, ¿con quién hablamos? De tener gestoras... La presencia del Estado. La presencia del Estado y de asociaciones, ¿no es cierto? De la sociedad civil puede ser un gran trabajo. En un país como el Perú es muy difícil para el Estado de llegar a cada caserío. En la sierra, por ejemplo, tenemos geografías accidentadas. Hay un tambo de repente, pero tiene que ir caminando. Que de está repente hay un gestor. Exactamente. Ahora, por ejemplo, Dispurs ha llegado, la Fundación Dispurs ha llegado ¿a dónde, por ejemplo? Tú me contabas que van a llegar a Huancavelica, que es una zona complicada, pero ya están ¿en qué lugares, por ejemplo? Nosotros estamos en algunos distritos en la sierra de Cajamarca, estamos en un distrito en la provincia de Grau de Apurímac, estamos en el Cusco, en la sierra de Calca, estamos en Andahuaylillas. Pero nuestra apuesta, lo que estamos desarrollando ahora, es hacemos convenios con municipalidades distritales y con las UGELes y trabajamos en el desarrollo de educación comunitaria abierta. Eso significa que buscamos cuáles son los grandes temas que tenemos que desarrollar en temas de conocimientos. Claro. Es decir, para hacer un símil, están cogiendo el modelo sueco, ¿no? Y lo están trasladando de alguna manera a estas comunidades, es decir, haciendo una alianza entre la autoridad, ¿no es cierto?, regional en este caso, la educación, ¿no es cierto?, y la misma sociedad civil. Y la misma sociedad civil. El actor más importante es el individuo, la familia, la comunidad, ¿no es cierto? Los presidentes comunales, las asociaciones tejedoras, las mujeres, ¿no es cierto?, o donde se juntan las personas. Y después hablar con ellos, cuáles son los conocimientos que tenemos que desarrollar, ver una forma práctica, pragmática de hacerlo, porque las personas adultas típicamente no tenemos tiempo para ir a una clase presencial X horas, sino tenemos que ver cómo llevamos el conocimiento a las personas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado o cuáles si tienen resultados palpables de este trabajo? Porque y es algo que conversábamos cuando empezamos, digamos, la sesión, ¿no? Es decir, hay padres o hay personas que dicen, bueno, pero eso es lo que yo aprendí y así aprendí. Y yo he salido airoso del tema, ¿no? ¿Por qué yo no podría educar a mis hijos como me enseñaron a mí? ¿No? Claro. ¿Cómo se le cambia el chip a esas personas? ¿Cómo se les enseña en este esquema que están planteando ustedes? Hay una observación, ¿no? Es muy interesante, muy bonito ver lo que pasa en una familia
cuando de repente la mamá ha sido analfabeta, ¿no? Y vamos alfabetizando a la mamá, ¿no? Y ahí la mamá, en vez de esconderse detrás de sus labores domésticas, de cocinar, lavar, etc., cuando los hijos vienen a la casa para hacer sus tareas, la mamá se acerca, empieza a trabajar con los niños. La relación cambia, ¿no es cierto?, entre la mamá y los hijos. La mamá puede empezar a ayudar a los hijos y los hijos empiezan a enseñar a la mamá, ¿no? Y después cuando el papá viene y ve que ahí tienen un momento bonito, están sentados ahí conversando, el papá también se une, ¿no? Porque normalmente de repente el papá se aleja porque no tiene sobre qué conversar, claro, y la mamá está escondida por allá y los hijos están ahí o están haciendo sus tareas o no, ¿no es cierto? Pero es el tema de cómo como familias también generamos los espacios de conversación natural. Es decir, las dinámicas pueden ir cambiando. Exactamente. Y no necesariamente porque hacemos un folleto y decimos que mira, tenemos que hablar sobre la violencia, pues es importante. Es simplemente ver cómo podemos cambiar la dinámica de la familia. En la práctica. En la práctica. En el día a día. Claro, sobre cosas que son relevantes para ellos. Ahora, nosotros tenemos en el público que nos ve a muchos maestros de colegio, ¿no? Entonces, ellos lo que nos mencionan, ya teniendo en cuenta que ustedes tienen una alianza con las UGELES, ¿no? Lo que mencionan es, cuando hay reuniones de colegio, ¿no?, estas reuniones, ¿no?, la entrega de libretas, siempre van mamás. Los padres nunca se hacen presentes, porque dicen, no, esas cosas son de vaya la mamá, ¿no? Claro. Que eso tiene que ver un poco con los estereotipos de machismo también en nuestro país, ¿no? Eso, por ejemplo, ustedes lo han visto, lo han logrado como que cambiar o conversar en las localidades donde están. Claro. Y claro, nosotros recién ingresamos en el Perú en mayo del año pasado, empezamos el despliegue, pero hay una pregunta ahí a los profesores. ¿Qué actividades hacemos para involucrar a los papás y los abuelos, tíos, en el sistema educativo del niño? ¿No? ¿Cuántos colegios aquí en el Perú, por ejemplo, tienen círculos de lectura con papás y hijos en la biblioteca? ¿Cuántos colegios abren sus bibliotecas escolares en la noche para que puedan acercarse los papás para leer? ¿Cuántos niños en el Perú han escuchado 100 cuentos antes de entrar en primer grado? 100 cuentos contados por sus papás, ¿no? Buen punto, ¿no? Porque la dinámica, obviamente, si tú quieres que se involucre el papá, no solamente puedes llamarlo 2 veces al año para hablar sobre los temas de que el hijo se ha portado mal o por información general del colegio. Tiene que ver al papá como parte del sistema educativo del niño. Entonces hay que ver, hay que trabajar con actividades, digamos. Actividades, exactamente. Okay. Y un tema que trabajamos es el tema cómo abrimos porque normalmente en las comunidades del Perú, en Lima tampoco, ¿no? Pero no hay bibliotecas, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿dónde va a ir el papá para leer o para estar junto con su hijo de una forma positiva? ¿O dónde va a conseguir los libros? Exactamente. ¿No? Entonces, un reto interesantísimo es abrimos las bibliotecas escolares. Ahora, hacemos los círculos de lectura para acercarnos. Otra cosa también que puede estar existiendo es que los padres no saben leer. También. ¿No? Y que no lo quieren decir por vergüenza a sus hijos también. También. Y eso es mucho más frecuente de lo que pensamos. Ahí mencionamos las cifras antes, pero 8.8 millones de adultos peruanos no han terminado secundaria. De los 8 millones que terminaron secundaria en el sistema público, en el año 2005, 96% no entendieron lo que leyeron. El año pasado la cifra fue 43%. O sea, 1 de cada 2 peruanos que salen del sistema educativo público no entienden lo que leen. Entonces, ellos no van a tener cultura lectora, pues, y no lo van a tener con sus hijos tampoco, ¿no? Porque cuando quieran leerles, probablemente digo yo, y estoy en la especulación, pero podría ser un factor, claro, es que se frustren a la hora de leer porque no saben leer o porque no comprenden. Claro. Entonces ese podría ser también. Y muchos adultos, además, a nivel mundial, en el Perú también, pero muchos adultos no han tenido una experiencia positiva en el colegio. Entonces después salen del colegio, no quieren regresar. Quieren volver. Claro, quieren evitar esto a todo costo, ¿no? Sí. Ahora, haciendo ya un símil también, Suecia, ¿en qué porcentaje ha mejorado? Porque como tú decías, todavía tienen algunos problemas, todavía hay violencia en todo el mundo, ¿no? Todavía hay problemas, pero ¿en cuánto ha mejorado en todos estos años que ha venido trabajando, desde que decidieron ya vamos a hacer esta campaña, vamos a trabajar, vamos a hacer una política de Estado? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto han erradicado el castigo físico? La diferencia es abismal. Es abismal, ¿no? Yo no tengo los porcentajes, pero ahora
castigo es físico en los colegios no existe. No existe. Es castigo físico en las casas, es sumamente extraño escuchar a alguien que ha pegado a su hijo. Ajá. Y porque el niño conoce sus derechos el niño también ¿no? conoce sus derechos, pero yo creo que es más un tema de conocer sus derechos, ¿no es cierto? Es el tema del desarrollo de los valores a lo largo del tiempo. En Suecia, en temas de violencia familiar, ha trabajado campañas que han durado décadas y es un trabajo continuo, ¿no es cierto? En temas de limpieza pública, Suecia tuvo una campaña de 30 años en temas de seguridad vial. Yo de niño, así en los 70s en Suecia. Bueno, pero las multas también son terribles, ¿no? Las multas es una cosa, pero realmente es cómo logras que alguien cuando nadie está mirando. Okay. Eso es la conciencia. La conciencia, los supuestos intrínsecos, lo profundo. Okay. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, sí. Uno puede palpar, o sea, la diferencia es palpable de la generación que aún era castigada a golpes, con violencia física y humillante, a un niño de esta generación que no lo es. O sea, su desarrollo, su total desarrollo como persona, ¿se puede comparar? Sí. ¿Es visiblemente palpable? Es totalmente visible. ¿Cómo, por ejemplo? No, y tú ves, mira las tasas de innovación, por ejemplo, en la sociedad. ¿No? Y cómo se hace, cómo se logra la innovación. Tú miras Finlandia o Suecia, y ahora la creatividad que surge, los niños dejan de ver limitaciones y ven que todo es posible. Eso tiene mucho que ver con el trato que le damos cuando están pequeños, porque todo es factible. Mientras un niño se sienta más seguro, tiene la tranquilidad para crear, soñar y trasladarse. De todas maneras, Ajá. de todas maneras. En el desarrollo de Suecia, digamos, más allá de la innovación, sino en el tema económico, que también Salvador hacía referencia, ¿no es cierto? Que también es palpable, porque a veces uno con un niño maltratado tiene que gastar porque las consecuencias pueden ser terribles también, ¿no? Económicamente, ¿cuál ha sido el desarrollo de una Suecia golpeada, por decirlo así, a una Suecia sin golpe? Suecia hace 100 años fue uno de los países más pobres de Europa. En el año 1915, por ahí, Suecia tenía un PBI por cápita que era más o menos 5.500, es corregido por poder adquisitivo. El Perú tenía 3.000 por ahí, en esa época. Ahora tenemos un PIB por cápita que, dependiendo del tipo de cambio, está entre 45 y 50.000, claro, y es un PBI absoluto que es 2.5 veces el del Perú, estamos en 550.000 millones. Somos el país ahora con mayores tasas de innovación, entre los países más innovadores del mundo. Tenemos más multinacionales por cápita a nivel mundial. Entonces, el dinamismo de la sociedad ha cambiado de una forma total. O sea, antes de haber sido un país limitado, pobre, ahora un país donde tenemos Minecraft, Skype, un montón de Spotify, ¿no es cierto? Es juegos, tenemos grupos de rock que están a nivel mundial y todo este teatro, tenemos de todo. Claro, porque es una sociedad ahora que los chicos pueden hacer lo que quieren. Es palpable, es sí es palpable. Lo sientes, claro. Okay. Ahora, regresando a nuestro país, luego de estar aquí bastante tiempo, porque 2 años como Dispurs, pero sí tienes experiencia, digamos, claro, en estrategias de cambio, los tienes aquí en nuestro país, 17 años, ¿no? 14. 14. Sí. Digamos, en este tiempo que has estado aquí, ¿ha habido políticas de gestión de cambio respecto a la niñez? ¿Lo sientes? ¿Es palpable o solamente se ha quedado en el discurso político? No, de hecho, miramos la educación básica regular. El sistema educativo para niños en el Perú me parece que ha mejorado muchísimo. La cobertura es distinta, se hace diferentes ensayos y realmente, como yo lo veo, el Perú ha avanzado muchísimo. ¿Solo en Lima o a nivel nacional? A nivel nacional. Okay. A nivel nacional. Obviamente hay zonas donde todavía todo queda por hacer, pero a nivel nacional, en términos generales, ha pasado muchas cosas. Muy bien. Muchas cosas buenas. Muy bien, Joaquín. Mil gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un alto, pero no olvide que vamos a leer los mails que ustedes han mandado con sus preguntas, con sus experiencias, para trasladárselos a nuestros especialistas, por supuesto, y ellos también puedan conversar y tal vez darles alguna respuesta innovadora. ¿Quién sabe? Tal vez desde fuera se ven las cosas distintas. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, continuamos y es el momento de ustedes, señores, porque aquí vamos a resolver sus dudas, vamos a responder a sus comentarios, que aquí hay varios en realidad, y los va a resolver Håkan Sieberling, porque el señor Salvador Herencia se ha retirado, porque claro, estaba justo por el internet y a veces ya falla el internet, así que se ha despedido de ustedes. Muy bien, acá tenemos algunos comentarios que vamos a compartir. Håkan los va a ir apuntando para no olvidarse, para él les va a responder. Aquí hay uno bien interesante, la verdad, que nos ha llamado la atención, aquí lo estábamos comentando. Dice, Julián Fortunato Osorio nos escribe desde Huaraz, Independencia. Dice, Carla, me parece que tu comparación es un poco fuera de contexto. Perú es Perú. Pensemos en nuestras realidades y busquemos las alternativas. Ojo, esa la vamos a responder precisamente. Håkan lo ha pedido específicamente. Rosa Guadalupe Barraza de la Rosa dice, lo dicho, la problemática de la violencia hacia los niños, niñas, adolescentes no sería tanto las normas, entre otras son las actitudes y comportamiento de las personas adultas por un lado, pero por otra está la deficiente implementación de los servicios del Estado como las de MUNAS. Muchas con un solo personal, que deben realizar las atenciones del día a día y cómo dar cumplimiento a estas normas y realizar acciones sostenibles y eficientes de prevención. Pueden haber alianzas, pero no todas son permanentes. Desde mi perspectiva, la alternativa, mayor presupuesto, equipo especializado y un buen plan articulado, dice Rosa Guadalupe Barraza. Muchísimas gracias, que nos escribe desde Ayacucho. También tenemos a, el mismo Julián Fortunato, el que dice que no hay que comparar, dice, la clave es que los padres se involucren en las actividades de sus hijos, en el hogar, en las instituciones educativas y dentro de la sociedad. Roberta nos escribe desde Ayacucho también y dice, desde la experiencia del proceso de intervención del proyecto Participación Ciudadana en la Niñez en Comunidades de Buen Trato de la Asociación Guarma Pura, se viene fortaleciendo a los actores de protección como la de MUNA y SEM para la promoción de prácticas democráticas y la articulación a sistemas de protección en casos de violencia contra la niñez. A estos espacios se ha incorporado la experiencia de los centros de consejería y acompañamiento familiar SECACOF, teniendo en cuenta la prevención como una estrategia importante de trabajo con las familias en las zonas de Huanta, Huamanguilla, Higuaín y Luricocha, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Muchísimas gracias, Roberta, por compartir esa experiencia. Después, Rosa Mercedes Vázquez Rojas, desde Chiclayo, nos dice, hasta septiembre, más de 22.000 casos de violencia escolar se reportaron. Lima y Callao ocupan el primer lugar con 9.143 denuncias, le sigue Piura con 1.392 y La Libertad con 862.000. 55% ocurren a nivel secundario de la educación básica regular. Esos son prácticamente los comentarios que nos han llegado. Håkan, tú dirás. Bueno, empezando por el comentario aquí de Perú es Perú. Ahí realmente yo invito a todos de leer la historia del mundo, porque somos mucho más similares de lo que podríamos pensar.
como seres humanos, es lo que mencioné antes, buscamos lo mismo, ¿no? Es que es calidad de vida, seguridad, pero confort, ¿no es cierto? Es de vivir bien, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la transición que ha tenido Alemania, Suecia, Italia, muchos países, de ser sociedades basadas en la agricultura, después industrialización, después la sociedad postindustrial, los viajes han sido los mismos. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar la pólvora? Es cuando realmente podemos aprender mucho de los chinos, de los suecos, de los canadienses, de los colombianos, de todos, y obviamente de todas las experiencias positivas aquí en el Perú también, ¿no? Pero ¿para qué reinventar la pólvora? Cuando por lo menos podemos aprender, no duplicar o replicar así nomás, sino inspirarnos a aprender para poder avanzar más rápido. O sea, eso es importante, ¿no? Claro, y después hay un tema que es muy importante también, es la presencia del Estado en todos los rincones del país. Mayor presupuesto es un tema fundamental, ¿no? Pero para tener mayor presupuesto para invertir, tenemos que generar mayor presupuesto, ¿no? Y es importante también reconocer que el dinero del Estado viene en los impuestos de las empresas, de las personas privadas. Y aquí tenemos la situación en el Perú, con 73% de la PEA siendo informal, ¿no es cierto? Donde tenemos subempleo, donde no tenemos, francamente, no tenemos actividad económica que permite crecer mucho más, ¿no? Y obviamente tenemos temas de eficiencia del Estado, etcétera, pero también tenemos el tema de que todos tenemos que pensar en innovación, de ser emprendedores, de ser formales, de generar ingresos para poder lograr la cobertura que necesitamos, ¿no? Realmente es un tema de trabajar en equipo todos, ¿no? Como la última comentario aquí sobre el tema del trabajo de ONGs y sociedad civil, que es importantísimo reconocer que el Estado somos todos, sobre todo en una democracia, ¿no? Cada votante del Perú es presidente, es gobernador, es alcalde, porque así funciona la democracia, ¿no? La sociedad somos las empresas, las asociaciones, el Estado y todos, ¿no? Es importantísimo. O sea, ahí es el tema de involucramiento. Los papás, que alguien comentó ahí, que al final del día se trata de involucrarnos todos, soñar juntos, soñar a nivel individual y trabajar de la manera más eficiente posible para llegar lo más lejos posible en la construcción del Perú que realmente todos queremos, ¿no? Del mundo que queremos. Es importante también reconocer que el Perú es parte del mundo, todos somos ciudadanos, ¿no? Los objetivos son los mismos, ¿no? Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Jocan, por responder a las preguntas y a las inquietudes, obviamente, de todas aquellas personas que nos han estado acompañando durante esta novena sesión. Y por supuesto los invitamos a que nos acompañen a la 10ª, porque en la 10ª estaremos el 14 de noviembre desde las 3 hasta las 4 de la tarde, como siempre todos los miércoles, y el tema será el rol de la sociedad civil, porque ya hemos hablado del Estado, digamos, de las instituciones, de distintos estamentos de la sociedad, pero ¿qué hacemos nosotros? Que ya lo hemos metido en esta conversación el día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué hacemos desde nosotros, desde la sociedad civil? Tema importante también para revisar qué hacemos nosotros. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes, como siempre, agradecer, por supuesto, a nuestros expositores, como hoy ha estado con nosotros Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, y Jocan Silverling, director ejecutivo de Perú de The Sports Foundation. Muchísimas gracias, Jocan, por estar con nosotros. Y también agradecer que este curso llega gracias a Save the Children Internacional, World Vision Perú, Plan Internacional, Acción por los Niños, Fundación The Sports, Paz y Esperanza, Inversión en la Infancia, Fundación Bernard Panlier, la Defensoría del Pueblo y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Estuvo con ustedes Carla Jarada y nosotros nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles. Muy buenas tardes.